Tejedor y un nome bien conocido na escena folasturiana. Estos dos hermanos, Javier y José, decidieron hai 2 décadas dar un xiro a la súa carrera y ofertar la su visión particular en el mundo de la reelaboración de los sonidos tradicionales asturianos. Después de años dedicados de fecho a la música tradicional, como intérpretes o profesores, empiezan a componer el su propio repertorio, convirtiéndose na parte fundamental de los sus trabajos discográficos. Precisamente con su primer disco, titulado Tejedores de Sueños, logran un éxito vultable, con un reconocimiento por parte del público y la crítica unánime. Después del deben venir 3 más, todos ellos siguiendo un estilo muy personal, con un sonido propio que los distingue en el panorama folk del país. Resultó del su virtuosismo y de la su elegancia en los arreglos, a más de bien de colaboraciones de músicos de prestigio en el ámbito del folk internacional. Tienen llevado la música asturiana a cuya de les nueces fronteres, actuando en infinidad de países y compuesto la banda sonora de la película La Torre de Suso, del director Tom Fernández. Yo no armaba una danza, no siendo porque me obliguen que los mozos de este pueblo ven otras allá y te olviden. Yo no armaba una danza, no siendo los solteros, que los casados saben mucho y después fue retres de ellos. A la danza no voy más, no quiero más nochos. A la danza no voy más que pisen los mozos. Dicen que na danza tal los morenos y los rochos, dicen que na danza tan siempre los más tochos, dicen que dicen que na danza tan menudos
Hola, bien llegados y bien llegáis a una edición nueva, una más del Club Musical, que, como veíamos en antes na entradina, güey, va a tener como protagonistas a los hermanos Tejedor, a José y a Javi, y a los dos músicos que ya tenemos aquí, para que nos falen de la su trayectoria, de los sus proyectos y un poquitín de lo que están haciendo en este momento. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, José Tejedor y Javi Tejedor. Bueno, yo lo que quería hacer era empezar pel principio, pel origen, ¿no? Estáis aquí los dos, pero al principio erais tres, con la vuestra hermana también. ¿Cómo fue lo de que los tres hermanos empezarais a interesaros por la música tradicional asturiana, ¿no? Porque podía darse el caso de de dos, pero los tres, ¿cómo fue eso? Pues fue casi así, fue 1, 2 y 3. Primero arrancó José con la gaita, ya va 30 años, porque ahora Tejedor celebra 15 años de formación, pero ya va 30 años que empezamos en la música tradicional. Al poquillín empecé yo con el tambor y unos años después vino Eva. Y luego pues ya una cosa llevó a la otra, empezamos a tocar en formaciones distintas cada uno, José con Balandrán, por ejemplo, yo estaba con el tambor de la abadía, Eva estaba con Mulleres, hasta que va 15 años pues nos juntamos y hicimos lo que viene a ser Tejedor actual. Eva tuvo con nosotros, no sé decirte los años, 10 años, en el que grabó 3 discos y hasta güey. Y bueno, al principio, como estaba contando Javi, metisteis por el mundo de la música más tradicional o estrictamente tradicional asturiana, pero ¿cómo fue el paso de ahí a hacer unos sonidos más reelaborados, a intentar reinterpretar esa tradición a lo que comúnmente llamamos como folk? ¿Cómo fue ese paso? Pues fue también de manera muy natural, porque a base de viajar ya con otros grupos también, y el tema aquel de cuando empecé con el tema de los concursos del Macallan y todo aquello de ir a Lobián, y empiezas a abrir las puertas y empiezas a ver y empiezas a conocer otras culturas y demás, y fue un paso como muy natural, como te decía. Empezamos a componer canciones y de hecho pues ya incluso mucha gente decía, oye, ¿y cuándo hacéis algo vosotros también, no? Cuando ya llegamos a tener un poco de nombre, pues ya la gente decía, ¿por qué no hacéis algo vosotros también, no? Y ahí fue cuando empezamos simplemente con un cuarteto, con el que estuvimos con Rodi Herrera, que venía tocando la guitarra con nosotros durante 2 o 3 años estuvimos, y de ahí ya fue la primera grabación del primer disco y demás, ¿no? Y ya a la formación que tenemos hoy en día.
Yo canséme de dar de pañuelo en el hombro y de ruego en el tomisal por cada hombre que intenta. Hay una mujer que falla por cada hombre que llora. ¿Cuántas hay que no lo fan? Estos manes non ven sin un son a tocar a todo ya hundir lo que val más callar fárteme de pedir besos caros de dar de caricias rompáis del valero falar por cada hombre que intenta. Hay una mujer que falla por cada hombre que llora. ¿Cuántas hay que no lo fan? Y llegamos al primer disco de Tejedor, aquel Teixedores de Sueños, grabado, editado con un sello potente de aquella, ¿no? Que ya era Resistencia y demás, de aquella, que ya era, cuando había sellos potentes, que ya era Resistencia, cuando se vendían discos. También. Y bueno, y atopáis vos con que un de los cantares que está incluido en ese trabajo, el famoso chalanero, digo famoso en Asturias, chalanero, porque todo el mundo lo conocimos ya, pero digamos que da un blinco en ese paso de ser famoso aquí a ser famoso en todo el estado por la colaboración que tuvisteis con Chus Pedro, ¿no? Eso abrió muchísimas puertas de aquella, ¿no? Fue algo curioso porque la conexión entre Chus Pedro, Tejedor, Phil Cunningham fue un experimento, fue meterlo allí en el estudio, batirlo un poco y surgió algo de, no sé, que toda la gente, pues como tú dices, en todo el estado empezó a sentir el chalanero. Luego yo curioso porque en todas las comunidades tenían su versión, no, aquí también se canta el chalanero y tal, ¿no? Se hizo muy popular y bueno, a nosotros nos hizo crecer mucho. A Chus Pedro fue un resurgir también en su carrera y yo creo que, además de curioso, quizá el tema que menos veces tenemos hecho en directo, pero el tema con el que Tejedor se siente, no sé si identificado, reconocido, por lo menos popularmente conocido, ¿no? Y bueno, probablemente, yo no sé si fue la primera o una de las primeras veces en que la música tradicional asturiana, un cantar además como chalanero, casi que se convierte en un hit, ¿no? A nivel del Estado, como la música asturiana se convierte en un valor en sí mismo que puede trascender las fronteras asturianas y puede llegar a ser conocido tremendamente. Yo creo que fue un poco el paradigma de lo que estaba representando el folk asturiano en ese momento, ¿no? Sí, y de lo difícil que estaba siendo para los grupos asturianos romper la frontera y salir fuera y llegar, digamos, a todo el Estado, ¿no? Y en eso también ayudó, es cierto, la labor del programa de Radio 3, que
nos ayudó mucho en ese sentido, ¿no? Con Ramón Trecé. Y esto. Y bueno, hicimos la entrevista, había estado Chus Pedro también y habíamos hecho un concierto de presentación allí también en San Juan Evangelista, también con invitados y demás. Y bueno, pues mucha gente en aquella época escuchaba ese programa y un poco fue lo que nos ayudó a romper esa frontera, ¿no? Oye, pero estamos hablando de un tema tradicional, de un cantar tradicional, como el chalaneru, pero si por algo se puede caracterizar la vuestra carrera, y porque primáis más las composiciones que lo que la música o los sonidos más tradicionales estrictamente, ¿no? Que dais mucha importancia a lo que son los vuestros temas, el vuestro labor de composición. Yo creo que eso también marca, ¿no? Porque digamos que surdís de un mundo tradicional, como la gaita, el tambor y tal, la pandereta en el caso de Eva, pero la vuestra música sal del vuestro talento, ¿no? Más que de lo que pueda ser estrictamente de ir a las fontes de la música tradicional, ¿no? Si bien es cierto que siempre en los discos hay algún tema tradicional, nos gusta poner ese sello, algún tema que a nosotros nos gusta especialmente, además queremos plasmarlo en los discos, ¿no? Sí es verdad que a través de la música tradicional entiendes que cualquier músico tiene que tener su propio repertorio. Si hablamos de gaiteros, Remis, todo el mundo conoce la jota de Remis, la muñera de Beriña, cada uno tenía su repertorio, entonces entendimos que la mejor manera de poder abrirnos y de poder dejar nuestro propio legado también era crear un repertorio. Luego le vas cogiendo un poco el gustillo a la composición y te das cuenta de que tu sello es mucho más fuerte que cualquier melodía tradicional que puedas agarrar, porque tampoco nos gusta desvirtuar mucho lo que es la realidad del tema tradicional. También tiene un artista, tiene un autor, y a su autor no queremos estropear el tema, ¿no? Entonces preferimos estropear los nuestros y hacerlos a nuestra manera. Y precisamente en esa xera de hacerles vuestras composiciones tenéis el apoyo, la colaboración de xente de nomes muy importantes de lo que entendemos por música folk atlántica, música celta, ya popularizado ese término. Y yo creo que eso dio vos un plus de promoción a la banda importante, pero no sé tú, José, si también vos pudo valer a vosotros como músicos a la hora de perfeccionaros, ¿no? El poder trabajar con esos grandes intérpretes del folk europeo, ¿no? Sí, hombre, siempre. Desde el primer momento tuvimos la oportunidad, nos pusieron en contacto con músicos que a lo mejor nunca hubiéramos soñado ni siquiera estar con ellos, ¿eh? Pero siempre es muy interesante trabajar con todos estos músicos que te aporten. Tú llegas con la canción y tú dices, mira, yo quiero que tú toques esto, y siempre te aportan algo. Yo creo que el buen músico siempre te aporta algo, y eso es lo que vas tú aprendiendo, ¿no? O sea, de la manera de entender la música, de la forma de ver la música de otra gente, tu propia música además, ¿no? Entonces eso te abre mucho el enfoque, ¿no? De lo que estás haciendo. O sea, que eso es lo que me refiero un poquitín también, ¿no? El estar xunto a grandes nomes, ¿no? Pues falábamos antes de Phil Cunningham, por ejemplo, pero también tuvisteis con Kepa Junquera y con mucha otra xente también. Digamos que velos tocar, velos facer suyes las melodías que vosotros compusisteis, eso valde de prendimiento también, ¿no? Te da respeto, pero yo creo que por supuesto. No hay que pensar en que porque los artistas sean, o cuanto más grande y el artista, mejor va a ser lo tuyo, más vas a aprender. Yo creo que de cada uno se aprende un poquillín, la forma de trabajar que tienen, el respeto que además sienten por la automusika, porque yo creo que uno de los grandes problemas que podíamos tener en Asturias era que la música asturiana se hacía para asturianos, ¿no? Y creo que la música asturiana se hace para todo el mundo. Entonces, ya va unos años también cuando salió todo el boom de Evia, coincidió que la música asturiana se abrió a medio mundo, digamos. La gente empezó a conocer un lugar nuevo, música fresca, música además de mucha calidad, y que yo llevo muchos años diciendo que los artistas y la calidad del intérprete en Asturias es igual de buena que los nombres que me estás dando. La única diferencia es que ellos tienen más edad, llevan vendiéndolo muchos años y además se lo creen de otra manera. Yo creo que la calidad es superior la que tenemos en Asturias, de chavales mozos que tocan cualquier cosa de forma brutal y que canten y que lo hacen todo estupendo, pero la idea
la idea y pensar que tienes que sacarlo de aquí, que tienes que medrar como músico, y es lo que quizá nos faltaba, y hoy en día podemos presumir de que hay una cantidad de grupos que se pueden exportar, ¿no? Voy cerca de ti, primavera que amueces en mí, 7 colores, 3 del cristal, del país col que quiero soñar, tierra y sal, verde mar, lluvia eterna, 3 del cristal, tierra y sal, verde mar, lluvia eterna, 3 del cristal. Camino del norte, voy sin pensar si hay retorno y si quiero volver, si hay vida, 3 del cristal, del país al que quiero cantar, tierra y sal, verde el mar, lluvia eterna, 3 del cristal, tierra y sal, verde el mar, lluvia eterna, 3 del cristal. Llegué libre y llegué al final. El trayecto termina en el mar. Región Malayuna, 3 del cristal, del país al que quiero amar. Tierra y sal, verde el mar, lluvia eterna, 3 del cristal. Tierra y sal, verde el mar, lluvia eterna, 3 del cristal. Mira que soy buena moza, que piso firme que sé pensar, pero cruciéme contigo y de afatamiento non sé nin falar. Ya me dixera tu madre que traes ceniza de mucho llar, que non te asusten los pinchos y ya a comer de mucha castaña.
Peinando pelos requexos, del pie del pueblo subí hasta el Cumal. Non te vine a Quintana, ni traballando nel Arbellal, nin te crucié pel Caleyu, ni per la cuesta, ni per un ramal. Sei que andabes metido pel monte, sei que andabes cantando a los shows, sei que andabes del cuento a la ponte, sei que no. Sei que andabes metido pel monte, sei que andabes cantando a los shows, sei que andabes del cuento a la ponte, sei que no. Sei que andabes cantando a los shows, sei que andabes del cuento a la ponte, sei que no. Sei que andabes metido pel monte, sei que andabes cantando a los shows, sei que andabes del cuento a la ponte, sei que no. Cuando a la finta topé, tabes en cuento con Deva y Mar, buscando vos les cosquielles, a la solombra que da la figar. Vinos tos huellos el mieu, y tú una mente visties nalar, toles finques, toles cases, y toles perres que tiene mi opa. Sei que andabes metido pel monte, sei que andabes cantando a los shows, sei que andabes del cuento a la ponte, sei que no. Sei que andabes metido pel monte, sei que andabes cantando a los shows, sei que andabes del cuento a la ponte, sei que no. Sufrir, que te aguanten esas bruxes, que yo veré lo que atopo pa' mí. Palmas muchas veces, faza y más caso al primer sentir, porque nada más conocerte, a mi partiste me forma foín. Sei que hay muchos mellores a bombo, sei que muchos me presten a mí, sei que te pretendientes en forma, sei que sí. Sei que hay muchos mellores a bombo, sei que muchos me presten a mí, sei que te pretendientes en forma, sei que sí, estoy segura que sí. El corberán Sergio Rodríguez lleva muchos años relacionado con el mundo de la música, bien como intérprete, como técnico de sonido o como productor musical. También de sonadía como bajista, destacando su trabajo en formaciones como Tejedor o Deltonos. Dirige desde hay más de una década los estudios de grabación Tutu, asitiados en Los Campos, en el concello de Corbera, pero donde pasaron y pasen bandes intérpretes, asturianos y de fuera, de los más variados estilos. En el año 2007 publicaba el su primer y único trabajo discográfico en solitario, titulado Tutu Estudio 07, donde hacía una revisión en clave electrónica de la música tradicional y el folk asturianos. Averámonos hasta Tutu Estudios para charrar con él. Pues voy a recomendar un documental que se llama Sound City, que lleva el mismo nombre que un estudio mítico de Los Ángeles de los años 60, donde se grabaron discos míticos. Y es un documental dirigido por Dave Grohl, el líder de Foo Fighters y exmiembro de Nirvana. Y es la historia de la evolución del estudio. Ya te digo, es un estudio mítico que lleva funcionando desde los 60. Se grabaron discos míticos con gente como Fleetwood Mac o Neil Young, Johnny Cash. Y en los 60, 70 tuvo su apogeo, y luego en los 80 pues pasó la crisis, ¿no?, con la llegada de los sistemas digitales. Pero luego remontó otra vez en los 90, cuando la llegada del grunge, grabando discos míticos y tal, como Rage Against the Machine o Red Hot Chili Peppers, el Nevermind de Nirvana.
la historia, o sea, el nexo de la historia es la mesa que tenían en el estudio, que era una mesa diseñada por Rupert Neve específicamente para ese estudio, y que era el secreto junto con la sala del sonido del estudio, y que cuando cerró ese estudio se la compró a Dave Grohl, caprichos que tiene el tipo, y se la llevó a su casa. De hecho, es que la mesa que se utilizó para grabar el último disco de Foo Fighters y cosas parecidas. Y bueno, se nota en el sonido. Es una mesa, es irrepetible. Son hechas a medida, no hay dos iguales. Y nada, es un documental, la verdad es que muy bien dirigido y con muchas escenas de archivo. Y bueno, hay momentos y tal de grabaciones de discos míticos. Hay concretamente uno de las... hay escenas de la grabación del disco de Rage Against the Machine, del primero. Grabaron todos en la misma sala a la vez, con los colegas sentados alrededor fumando y bebiendo. No sé el qué, pero...
hiciste referencia un poco, José, de pasada, a, bueno, cuando ganaste el Macallan, es decir, tú ganaste 3 veces el Macallan, tú, Javi, una. Sí, a mi frase, yo también tengo un Macallan. Y Macallan bueno, para la gente que no esté viendo, el Macallan, los folkis, no ellos fue falta de explicar qué ¿no? Pero para la gente que a lo mejor, pues bueno, te interesa una música asturiana, pero no conoce exactamente lo que es el Macallan, y hay que decir que era, sigue llamándose Macallan, ya no, ahora Macrimon, sí, ¿no? Y el trofeo que se desenvuelve durante la celebración del Festival Intercéltico de Loguian en Bretaña, y uno de los premios, de los gallardones más importantes de música para gaita, ¿no? Bueno, pues José ganó los 3, tú una, aquella famosa frase del Indurain de la gaita, todo este tipo de cosas que salían. ¿Qué tal por ahí vosotros también? Que salían en los papeles en Asturias y demás, que supuso precisamente para la marca Tejedor, digamos, ese premio, ¿no? El tener uno de los más importantes, tú 3, tú 1, de gaita, ¿no? Yo creo que eso fue también como un sofito importante o... Hombre, realmente lo que falle, ponete por lo menos aquí en Asturias, ponete en el mapa, ¿no? Y que la gente se fije en ti y diga, pues tenemos estos tipos estos músicos en Asturias con esta calidad, ¿no? Porque uno de los grandes problemas, como decía mi hermano, que había aquí antes, es que la gente aquí no se lo cree. Hay buenos músicos, pero la gente pues no le da importancia. Siempre parece que tienes que venir con el éxito de fuera. Y un poco fue esa la cosa, ¿no? El venir con el éxito de fuera y que la gente dijera, pues mira, pues va a ser verdad que estos chavales tocan bien, ¿no? La gaita, ¿no? No por mí, sino por otros muchos compañeros que estuvieron conmigo en tantos concursos, ¿no? Que muchos de ellos merecieron ganar también el concurso, por supuesto. Bueno, los dos, aparte de la vuestra música y de seguir trabajando con Tejedor Banda, también vos dedicáis a lo que es la enseñanza, ¿no? Tenéis... estáis en escuelas de música tradicional o como llevando la dirección de bandas de gaites y tal, digamos que hay una xera que ye compaginable, ¿no? Ye compatible o incluso digamos otra parte del vuestro labor como músicos en Asturias, ¿no? Digamos que eso ye un poco o sea, que no llegáis a abandonar del todo aquella, volvemos al principio, ¿no? Al origen, ¿no? Aquello como empezasteis, que fue primero vosotros como alumnos de la música tradicional, pero ahora volvéis a ella como profesores, ¿no? Como docentes de la música tradicional. Bueno, yo creo que era un poco la evolución natural de la gaita en Asturias. Todos los gaiteros, maestros gaiteros, se dedicaban a vivir en principio de dar clases de gaita, porque no había eventos como para poder alimentar una familia, como quien dice, ¿no? Pero nosotros después, al tener el grupo, nos gustó mucho el mantener la escuela. Dirigimos una banda que era la banda Gaites Tabladar de Avilés, que tuvo 15 años, con la que tocamos pues, por muchos sitios, ¿no? José estaba con Revolver de aquella, tocamos con Luz Casal, tocamos con Víctor Manuel, es decir, que tocamos con Disiebra en el 10º aniversario, llevaba muchos años. Y era una cosa que parece que soltar aquello y como divorciarte de algo que no querías, ¿no? Si podías mantenerlo, pues ya era mucho mejor, y así lo hicimos. Y a día de hoy seguimos haciéndolo, y yo creo que seguiremos en ello, porque por lo menos en mi caso es algo indispensable, y una parte de la música que necesitas tener para poder encauzar muchas ideas que tienes, ¿no? Y ves de distinta manera, supongo, el tal de alumno al tal de profe, ¿no? Sí, bueno, también a mí me pilló muy pequeño de ser alumno, ¿no? Pero sí, es una parte que, como decía Javi, no queremos de momento, por lo menos no queremos desligarnos, ¿no? Te mantiene unido a la raíz, a lo más interno, ¿no? Y yo creo que el contacto con la gente y el poder enseñar a los críos, y eso, la verdad es que te da muchas satisfacciones. ¿Y las generaciones nuevas que vienen, qué? ¿Cómo les veis? Como en todo, PSP, DS y demás. Hay una visión global respecto a la música tradicional que es muy distinta. Cuando nosotros arrancamos con todo esto, yo creo que el que quería tocar un instrumento tocaba. O si iba a un instrumento era porque quería tocar. Hoy en día, no sé si afortunado o desafortunadamente, la música tradicional
podemos compararla con la clásica. Es decir, mucha gente, pues los chavales estudian, van al conservatorio, tocan un poco el piano, se van para casa y se acabó. Hoy en día pueden ir a la escuela, aprender un poco tambor, van para casa y se acabó. No tienen pensado hacer un traje, ni agarrarse un gaitero, ni tocar por ahí, sino que está incluida dentro de lo que lleva toda la cultura, ¿no? Y yo creo que es bueno porque es una opción natural y que ahora mismo llega a muchísima gente, pero hay una pena como maestros la historia de que ves que hablar de concursos, hablar de querer ser no sé qué tal, ya parece que no va con la mayoría, ¿no? Siempre queda alguno, pero eso sí que cambió un poquillín. Aquí me pongo a cantar y aquí me pongo a cantar. No sé si será durable porque tengo mala voz. Inundaré gusto a naide. Ole mío morena, ole. Inundaré gusto a naide. Tu madre tuvo la culpa, tu madre tuvo la culpa por dejar la puerta abierta y yo por entrar pa' dentro. Estate quieto, ole y ole vida mía, y tú por estate quieto. Allá va la despedida, y allá va la despedida, y con ella, que no me parió mi madre, va a ser la